¿Alguna vez te has preguntado cómo sería estar atrapado en un tren a toda velocidad, sin escapatoria, rodeado de muertos vivientes desesperados por despedazarte? Esta es la aterradora premisa de Train to Busan, una película de terror surcoreana que redefinió el género zombie con un suspenso implacable, profundidad emocional e intensidad abrumadora. Dirigida por Jeon Sang-ho y estrenada en 2016, Train to Busan no es simplemente otra película de zombies. Es una historia magistralmente elaborada que no solo mantiene al público al borde de su asiento, sino que también profundiza en las emociones humanas, los sacrificios y la oscuridad de la humanidad bajo una presión extrema. Con cada parada, cada puerta e incluso cada momento de silencio convirtiéndose en un desafío de vida o muerte, Train to Busan ofrece una perspectiva fresca sobre el horror de supervivencia y plantea preguntas sobre la moralidad humana frente al caos. Cuando Train to Busan llegó a los cines, fue un éxito instantáneo, y con razón. Las películas de zombies habían sido durante mucho tiempo un pilar del género de terror, con clásicos como Night of the Living Dead y 28 Days Later marcando influencia en el género. Sin embargo, Train to Busan presentó un escenario único y de alta tensión, ambientado en el contexto de un viaje en tren a través de Corea del Sur. Este escenario se inspiró, en parte, en los desafíos sociales y en el miedo cultural a la densidad urbana, la soledad y la vulnerabilidad en la Corea moderna. La película ganó reconocimiento mundial no solo por sus escenas emocionantes y vertiginosas, sino también por cómo abordó las tensiones y los temores sociales de Corea del Sur, convirtiéndola en una historia que resonó a nivel global. Es un testimonio de cómo el terror, cuando está bien ejecutado, trasciende fronteras y toca ansiedades y miedos universales. Train to Busan explora una gama de temas profundos, bajo el disfraz de un thriller de zombies. En su núcleo, la película trata sobre la supervivencia frente a obstáculos insuperables, pero no se limita a quien vive o muere. La historia profundiza en preguntas sobre la naturaleza humana, el egoísmo y los sacrificios de los que las personas son capaces cuando son llevadas al límite. Esto se refleja en el viaje de Seo-gu, un padre inicialmente distante y egoísta, que aprende el verdadero significado del sacrificio y la humanidad mientras lucha por proteger a su hija. Otro tema clave es la crítica a la clase social y el egoísmo. En momentos de terror, la humanidad o la falta de ella de los personajes queda al descubierto, cuestionando quiénes son los verdaderos monstruos, los muertos vivientes o los vivos que abandonan a otros por su propio beneficio. La historia, por lo tanto, no es solo una lucha contra los zombies, sino una confrontación con la esencia misma de la moralidad humana, el miedo y el coraje. Los personajes de Train to Busan son tan memorables como los zombies a los que se enfrentan. Seo-gu, el protagonista, comienza como un hombre centrado en su carrera, distanciado de su hija, Soo-an. Su relación está fracturada, pero el viaje a través del apocalipsis obliga a Seo-gu a replantearse sus prioridades y, finalmente, a luchar con todo lo que tiene para protegerla. Junto a ellos, encontramos a Sang-hwa, un hombre intrépido y físicamente poderoso, pero de gran corazón, que, a pesar del peligro, arriesga su vida para salvar a otros. Su valentía y lealtad contrastan profundamente con el Seo Yong-suk, un personaje impulsado por la autopreservación y el miedo, quien, al final, causa más daño a los sobrevivientes que cualquier zombie. Los temores y las respuestas de estos personajes ante la crisis destacan su humanidad o la falta de ella y convierten cada encuentro en una prueba tanto de carácter como de supervivencia. Sus arcos individuales amplifican la tensión, haciendo que el público se preocupe profundamente por cada sobreviviente, sabiendo que cualquiera de ellos podría caer en cualquier momento. Varias escenas de Train to Busan se han convertido en icónicas dentro del género de terror. Uno de los momentos más intensos ocurre cuando los sobrevivientes intentan abrirse paso a través de los vagones del tren llenos de zombies, moviéndose de un vagón a otro en un intento desesperado por alcanzar la seguridad. La tensión es palpable, especialmente cuando los sobrevivientes descubren cómo aprovechar la ceguera de los zombies en los túneles oscuros, añadiendo una capa aterradora a su travesía. Otra escena memorable sucede cuando llegan a la ciudad de Daejeon, con la esperanza de encontrar refugio. En lugar de eso,
son emboscados por hordas de zombies, destruyendo cualquier atisbo de santuario. La escena se intensifica de manera desgarradora cuando oleada tras oleada de zombies aparece, recordándoles a los sobrevivientes que nunca están realmente a salvo. Finalmente, el clímax de la película, en el que Seo-gu toma una decisión desgarradora por el bien de su hija, combina emoción cruda con horror, dejando un impacto duradero que persigue a los espectadores mucho después de que terminan los créditos. Estas escenas no solo son visualmente impactantes, sino que están ejecutadas con tal tensión y peso emocional que quedan grabadas en la memoria de todos los que las ven. A pesar de su éxito, Train to Busan no está exenta de críticas. Algunos espectadores argumentan que la trama se apoya demasiado en tropos familiares de zombies, con momentos predecibles y arquetipos de personajes. Otros sienten que los matices emocionales y los momentos dramáticos de la película a veces rozan la sentimentalidad, lo que puede parecer fuera de lugar en un entorno de horror tan intenso. Además, algunos críticos señalan que ciertas decisiones de los personajes, especialmente en el calor de la supervivencia, parecen demasiado dramáticas o forzadas para impulsar la historia. Sin embargo, estas críticas son menores en comparación con la recepción abrumadoramente positiva que ha recibido la película. Train to Busan utiliza su núcleo emocional como una fortaleza, permitiendo que los elementos de horror resuenen aún más profundamente en la audiencia, que se conecta con los personajes a un nivel personal. Train to Busan se destaca entre las películas de zombies, siendo frecuentemente comparada con clásicos del género como World War Z y 28 Days Later. Sin embargo, a diferencia de World War Z, que aborda un apocalipsis a escala global, Train to Busan mantiene su enfoque en un pequeño grupo de personajes dentro de un espacio confinado, lo que amplifica la tensión. Por otro lado, su estilo cinético y su profundidad emocional la diferencian del horror más clínico de 28 Days Later. Mientras que 28 Days Later explora la ira humana y la infección, Train to Busan profundiza en la familia, la responsabilidad social y la redención personal, añadiendo una capa única y conmovedora. Su narrativa llena de acción, combinada con el peso emocional de sus personajes, la convierte en una obra destacada que aporta algo fresco e intenso, al tiempo que honra las tradiciones clásicas del horror zombie. El enfoque del director Jeon Sang-ho en Train to Busan combina acción vertiginosa, que mantiene al espectador al borde del asiento, con una narrativa profundamente emocional. El estilo visual es nítido y dinámico, con encuadres ajustados que hacen que los espectadores se sientan tan atrapados como los propios personajes. Jeon utiliza contrastes de luz y oscuridad para intensificar la sensación de claustrofobia y pánico, especialmente en los vagones del tren, donde los espacios reducidos hacen que cada encuentro con los zombies sea aterradoramente cercano. La cámara a menudo permanece el tiempo suficiente para construir tensión, permitiendo que la angustia se asiente antes de estallar en caos. La mezcla de Jeon entre suspenso, acción y un desarrollo genuino de los personajes demuestra un estilo distintivo que es a la vez realista e intenso. Esto le ha valido elogios por revitalizar el género zombie con una perspectiva surcoreana que resulta universalmente poderosa. En su esencia, Train to Busan no trata solo de escapar de los zombies. Es una película que nos desafía a reflexionar sobre la resiliencia humana, la empatía y el sacrificio. El horror se convierte en un medio para examinar tanto los lados más oscuros como los más luminosos de la humanidad. A través del viaje de Seo-gu y las relaciones que se forjan y se rompen en el camino, vemos cómo el miedo y el amor pueden impulsarnos a acciones extremas. La película nos deja con una pregunta inquietante. En momentos de pura supervivencia, ¿elegiríamos el egoísmo o seríamos aún capaces de compasión y sacrificio? Train to Busan sugiere que, aunque los monstruos existan, el verdadero heroísmo se define por las decisiones que tomamos cuando nuestras vidas están en juego, convirtiendo esta película en una poderosa exploración de la moralidad humana bajo presión. Si aún no has experimentado la tensión implacable y la profunda humanidad de Train to Busan, es un viaje que no querrás perderte. Su combinación de terror, acción y emotividad la distingue dentro del género zombie, convirtiéndola en una película imprescindible para los fanáticos de las historias cautivadoras y los thrillers intensos.
Cuéntanos en los comentarios si Train to Busan te dejó sin aliento o si hay otra obra maestra del horror que te gustaría que exploremos a continuación. Y no olvides, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y prepárate para más inmersiones en los rincones más oscuros del terror. El tren hacia el terror apenas comienza.